A ver, el Instituto Nacional, que son ustedes, ¿tienen conversaciones con el Instituto Provincial, por ejemplo, para esto de la doble personería y algunas de estas cosas? Bueno, una de las diferencias que le decía que existe en la interpretación es el tema de las personerías. Las provincias registraron o receptaron la realidad indígena antes de la Constitución de 1994 con los elementos que tenían. Por lo tanto, las encuadraron en las asociaciones civiles, reguladas por el Código Civil. En 1984, cuando se legisló en la provincia de Formosa sobre las cuestiones indígenas, es la primera vez que hay un reconocimiento expreso al otro distinto hacia las comunidades indígenas. En ese momento nosotros tuvimos que remontar un precedente de la Corte, que era el caso Lorenzo Guari, donde le desconocía totalmente la posibilidad de una personería jurídica. En el año 1985 se avanza con ese reconocimiento a través de la figura de la personería jurídica. Y ciertamente es una figura que ha sido llevada adelante por todas las comunidades, resolviendo sus conflictos internos al interior de esa figura jurídica que se fue llevando adelante. En relación con la personería jurídica existen los siguientes problemas. Primero, que la comunidad está inscrita en la provincia como una asociación civil que no es una figura capaz de regular y contener las formas de vida y de organización tradicional de las comunidades indígenas. Pero además, las autoridades de esa asociación civil no son las autoridades legítimamente elegidas por la comunidad. Este problema de inadecuación normativa y de falta de representatividad se resolvió a través de la Mesa Política de Diálogo y Trabajo, que empezó a funcionar el año pasado en Casa de Gobierno, luego de la violenta represión del año 2010 y de 5 meses de acampe que realizó la comunidad en la avenida 9 de Julio. Esa mesa política, que estuvo integrada por el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y un conjunto de organismos de derechos humanos, tuvo como objetivo principal buscar soluciones al problema de la tierra. Sin embargo, no sirvió la mesa para encauzar ni una sola de los distintos problemas que tiene con la tierra la comunidad, pero sí fue efectiva para dirimir un conflicto de representatividad. Cuando el gobierno de la provincia se acercó a la mesa, se presentó con el presidente de la Asociación Civil, Cristino Sanabria, quien se ocupó de cuestionar y deslegitimar el reclamo de la comunidad. Entonces, producto de eso, en el marco de la mesa, se decidió celebrar elecciones en la comunidad. En junio del año pasado, el 25 de junio, la comunidad eligió entre Félix Díaz y Cristino Sanabria. Mi nombre es Cristino Sanabria, el nieto de Trifón Sanabria. Mi papá, Fernando Sanabria, cacique de la comunidad Primavera. Tiene 95 años. Yo soy presidente de la asociación, hago gestiones, hago trámites, procuro, trabajando, presentando proyectos, no llevar a mis hijos en la calle a quemar cubierta. Yo quiero aclarar que en el año 2004, un sector, todavía Félix Díaz no aparecía como dirigente, presenta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la posibilidad de la inscripción. Existiendo una asociación de orden civil en la provincia, nosotros fuimos cautos, porque no queríamos una doble representación. Pero luego el proceso avanzó y llegamos a esta decisión consensuada en la mesa de diálogo de ir a elecciones para elegir el representante. Una vez que se dirimió la representación por el sufragio, nosotros reconocimos la personería de la comunidad La Primavera al sector de Félix Díaz. Luego de que Félix Díaz ganara con más del doble de los votos a Cristino Sanabria, el Estado Nacional le entregó la personería jurídica de derecho indígena, reconociendo a la comunidad y a Félix Díaz como máxima autoridad. Y de esa manera reconocía también las formas de organización social y política que tiene esta comunidad. Sin embargo, todavía no ha hecho nada para resolver que hay dos personerías jurídicas funcionando y lo que es más grave, quien tiene el título de propiedad y el manejo de las tierras son las autoridades de la asociación civil, que no son las autoridades elegidas
por la comunidad. Pero ustedes hicieron el planteo al gobierno federal, al gobierno nacional, de decir si hay algún reconocimiento. Hasta este momento no fuimos notificados de un reconocimiento de esas características, hasta este momento. Perdón, señor ministro, hay alguien que invoca esa representación. Si hay alguien que invoca esa representación, me parece que lo correcto sería dirigirse al gobierno federal, decirle, este señor que invoca esa representación, ¿es cierto o es falso? Y en tal caso resolver el conflicto, si hay conflicto, y si no hay conflicto y es falso el título que invoca, bueno, no hay ningún problema. Así es, y por eso habíamos planteado esa cuestión en la mesa del diálogo, ministro. A nosotros nos parece importante también resolver este tipo de cuestiones. Escuché hoy, él respetaba el líder. Sí. Yo le perdono, señor juez, yo le perdono por ser hermano, por usar esa vincha que no tiene que ser usada. Esta es la foto del cacique que vive todavía. Él me autoriza para hablar. Lo que está en definitiva representando acá y evidenciándose es que al interior de las comunidades existen conflictos internos que son sumamente complicados y difíciles, y este es el caso extremo. Sí, no, el conflicto interno, bueno, eso es normal, hay conflicto en todos lados. No, el problema es el conflicto institucional, si es que realmente hay un reconocimiento nacional distinto al provincial o no hay ese reconocimiento. Esa es la cuestión primera de dilucidar. Y bueno, ¿cómo se unifica la representación? ¿Cómo se unifica la personería? ¿Con quién estoy hablando? Si no identificamos primero con quién estamos hablando, es difícil llegar a un acuerdo. Así es. Estamos de acuerdo. Sí, una sola pregunta más.